Vamos con el primer tema. ¿Cómo afectará la reforma tributaria mi reembolso en los taxes del 2018? Sí, Erika, como acabas de mencionar, la reforma tributaria de la ley de impuestos es una de las más grandes en las últimas 3 décadas. Es decir, todo lo que se había dado anteriormente, muchas cosas, bastantes cosas han cambiado, y eso es lo que vamos a tratar hoy día aquí en tu programa, de estos cambios en general sobre la nueva ley tributaria. A muchas personas va a afectar positivamente, a muchas personas va a afectar negativamente, y recuerden siempre, cada caso de income taxes es un caso diferente. Ningún caso se parece al otro. Eso es importante recalcar, porque muchas veces cuando la gente va a hacer la preparación de taxes, a mí me ha pasado, uno está ahí pasando bastante tiempo sentado en las oficinas de tu asesor, de la persona que te prepara los taxes, y uno te dice, uy, pero a ti te salió, pero mira que a mí me hicieron tal cosa, a mí me salió así, a mí me salió así. Entonces no, tienen que entender que cada familia es diferente, aún inclusive si usted es una persona sola que no está casado, también es diferente. Pero vamos ahí, señora Bolera, ¿qué es lo positivo? Las tasas impositivas más bajas, ¿qué es lo que significa? Ya, tasas impositivas más bajas. Mucha gente de pronto se dieron cuenta, Erika, que los cheques sus cheques de payroll semanales o quincenales, de acuerdo a cómo ganen, aumentaron. Pero no es porque nos aumentaron el sueldo. No, el sueldo sigue siendo el mismo. Lo que pasó es que las tasas impositivas fueron un poco más bajas. ¿Qué es lo que va a suceder? Okay. A final de año vamos a saber en realidad cómo va a afectar esto, si va a afectar positivamente, porque a mucha gente lo va a afectar negativamente, debido a estas tasas impositivas más bajas. Recibimos cheques más altos, por ende, nuestro reembolso a fin de año puede ser más bajo. E incluso va a haber gente que de pronto le va a tocar pagar dinero de vuelta al gobierno. Cuando estás casado y cuando estás soltero. Cuando estás casado y cuando estás soltero, más cuando estás soltero, porque no tienes ningún tipo de excepción. Dependientes. ¿La mayor deducción estándar? Ya, ahora vamos con esto de la mayor deducción estándar. Esto es algo positivo. ¿Por qué? Porque la deducción estándar, por ejemplo, como lo tenemos aquí escrito, en el año 2017 fueron $6,350 para la gente soltera. Este año va a ser $12,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso va a ayudar a muchas personas solteras, lógicamente, para en lugar de realizar lo que les llamamos nosotros los itemized deductions, ellos se basen en la deducción estándar. Igualmente para las personas casadas, como tienes ahí en línea, era $12,700 el año anterior, este año son $24,000 que se van a dar de deducción estándar. Esto va a ser algo positivo, ¿por qué? Porque mi reembolso va a subir un poco más. O me va a ayudar, en este caso, en base al payroll, al cheque de payroll, que me dieron un poquito más durante todo el año, me va a ayudar a alivianar un poco más mis deducciones a fin de año. Ok, vamos al aumento de crédito tributario por hijo. Esto es muy importante. Muy importante, y muchas personas sabemos, Erika, tenemos dependientes. Lógicamente, acuérdense y recuerden que todo esto tiene que ser debidamente probado. Cuando hablamos de un hijo no significa que, por ejemplo, yo tengo mi hijo, pero mi hijo no vive conmigo. Entonces, ¿qué sucede ahí? No va a ser mi dependiente total, no voy a poder coger todos los créditos por ese hijo, porque simplemente va a continuar siendo mi hijo. De pronto yo contribuyo un 50% más sobre la economía de mi hijo, pero ya no vive conmigo. Entonces no voy a poder coger todos los créditos. De los créditos que estamos hablando ahora, uno de ellos, que es el crédito por el menor, se duplicó. En lugar de $1,000, ahora son $2,000. Por ende, la devolución reembolsable a final de año subió de $1,100 a $1,400. Entonces, ahí vamos también a ver un aumento en muchos reembolsos de muchos clientes. En este caso, pues, que tengan hijos. Antes de seguir con los temas que nos vamos a nivel más personal, vámonos con el tema empresarial. Generalmente, yo soy una pequeña empresa, yo quiero montar una pequeña empresa, ¿qué hago? Porque me dicen muchas cosas, me dicen no puedes, si puedes, pagas muchos taxes, que no te metas porque entonces eres una pequeña empresa. Y Marcelo, tú eres un asesor de negocios y manejas también todos estos temas. Nos gustaría que nos dirijas un poquito en este tema. Bueno, principalmente es asesorarse con profesionales. Desde el inicio, estructurar la empresa de una forma correcta. Para eso es la mejor forma es ir donde un profesional, porque ahí es donde cometemos la mayor cantidad de errores. Nosotros nos damos cuenta, los empresarios, por lo general los latinos, se dan cuenta que hicieron las cosas mal después de 2, 3, 4 años. ¿Cuándo? Cuando quieren crecer.
cuando necesitan capital para expandir el restaurante, cuando necesitan dinero para comprarse un camión, cuando necesitan dinero para crecer. Ahí es cuando nos damos cuenta que no hicimos las cosas bien, no pagan impuestos, no declaran los impuestos. ¿Qué me afecta si no declaro los impuestos? Por ejemplo, cuando tú necesitas capital, vas al banco como o a la entidad financiera. Exacto. ¿Qué te ven? Te ven cuánto has generado primero, o sea, si vas a tener el dinero para poder pagar. ¿Cuánto has generado? ¿Cuánto has pagado de impuestos? ¿Y cómo está tu cuadro financiero? En base a eso te prestan o no. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de nuestros empresarios? Que no declaran todos los impuestos. Primero, muchos guardan el cash. Okay. A veces, y simplemente por falta de información, creen que eso es una forma de ganar más y no es así. Como les puede explicar, hay muchas formas de legalmente bajar los impuestos, invirtiendo en el futuro de la misma empresa o de la familia, etcétera. Entonces, como nosotros, en general, la mayoría de empresas latinas, y te digo la mayoría porque en estudios está que nosotros somos como grupo los que más crecemos, los que más generamos empresas, creamos muchas empresas, pero somos los que menos crecemos en cuanto a todos los otros grupos. Si tú te pones a ver que hay una brecha de casi 1.3 trillones de dólares que no se hacen, básicamente. Es decir, que si los latinos crecieran al mismo ritmo de la economía, estaríamos generando eso. Tú sabes que no es que no se genera, es que no entra al sistema. Entonces, cuando tú ya necesitas ese dinero, ninguna entidad financiera te presta. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Van a la calle, al chulco. Normalmente pagan 10-15% mensual. Mucho más alta de lo que una tasa que se puede pagar en un banco. La más alta, según la ley en Nueva York, no sé acá, es como 35% anual, es decir, un 3% mensual. Todo lo que está sobre eso ya no es un crédito bueno. Y muchos caen, luego las empresas quiebran, justamente por eso. ¿Y cuál es la diferencia? Simplemente asesorándose con un profesional que le vaya guiando y le vaya haciendo paso a paso cumplir con las leyes del estado en Nueva York. En New Jersey, en Connecticut, en cualquier parte. Vámonos a ir a una pequeña pausa comercial y me gustaría, señora, vamos a seguir con el formato que tenemos, pero vamos a despejar ¿qué sucede cuando un pequeño empresario, una pequeña empresa, vengo yo, Erika Gavilanes, monto una empresa, y entonces no se asesora lo suficiente, evade taxes, evade los impuestos, vamos a decir los impuestos, los evade y entonces yo necesito ir para el banco? Si yo tengo que pagar alguna multa, si eso me va a afectar a mí como persona natural que estoy haciendo una compañía, cuáles van a ser las cosas negativas, que creo que son más negativas que positivas después de lo que Marcelo nos dice en cuanto a este tema. Vámonos a una pequeña pausa comercial, pero no se desconecte porque seguimos hablando aquí de la declaración de impuestos, aquí entre nos.